Las luces de los camiones se deslizaban por la carretera como luciérnagas artificiales. Yo estaba sentado en la parte trasera de un viejo autobús que hacía el trayecto nocturno por la carretera federal a Cuernavaca. Volvía a casa en Tlalpan después de un día pesado en la universidad. Era casi medianoche y el calor sofocante del día se había disipado, dejando en su lugar una brisa fría que se colaba por las rendijas de las ventanas. No recuerdo en qué momento me venció el sueño. Supongo que fue el vaivén monótono del autobús, el sonido de los neumáticos deslizándose sobre el asfalto y la tenue iluminación del interior. Mi cabeza cayó contra el respaldo del asiento y me hundí en un sueño pesado. Cuando abrí los ojos, algo no estaba bien. El autobús seguía en movimiento, pero el paisaje había cambiado. Ya no veía los letreros verdes de la carretera ni las luces de los autos en el carril contrario. En su lugar, lo que se extendía más allá de las ventanas era un camino de terracería, rodeado de matorrales secos y árboles dispersos. El autobús avanzaba a paso lento, como si estuviera buscando un punto exacto para detenerse. Miré a mi alrededor. Estábamos solos. Todos los demás pasajeros se habían bajado en algún momento sin que yo lo notara. Solo quedábamos el chofer y yo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me incliné hacia adelante y vi al conductor a través del espejo retrovisor. Era un hombre mayor, con la piel curtida por el sol y el cabello canoso. Su rostro era inexpresivo, sus ojos fijos en el camino, como si estuviera siguiendo una ruta que conocía demasiado bien. «Disculpe», murmuré, con la voz pastosa por el sueño. «Creo que me pasé de mi parada. ¿Podría decirme dónde estamos?» El hombre no respondió, ni siquiera movió la cabeza. Me incorporé y caminé hacia el frente del autobús. Mi corazón latía con fuerza. «Señor», insistí, tocándole el hombro. El chofer giró el rostro apenas unos centímetros. Sus ojos eran oscuros y vacíos. «Ya casi llegamos», dijo en un susurro áspero. Sentí una opresión en el pecho. Mi instinto me gritaba que bajara de ese camión en ese preciso instante. La unidad avanzó unos metros más y se detuvo con un chirrido de frenos en medio de lo que parecía ser un basurero clandestino. Montones de escombros, bolsas de plástico y restos de muebles viejos se apilaban a los lados del camino. No había casas, no había luces, no había ningún indicio de civilización. Solo el autobús, el chofer y yo. El motor se apagó. El silencio se hizo insoportable. Vi cómo el chofer abría la guantera y sacaba algo. Era un cuchillo, largo y afilado. El miedo me atravesó el cuerpo como un rayo. No esperé a escuchar explicaciones. Me di media vuelta y corrí hacia la puerta trasera del autobús. Empujé con todas mis fuerzas, pero estaba cerrada. El chofer se levantó de su asiento. «No tiene caso que corras», dijo con una calma inhumana. «Nadie te va a escuchar aquí». Sentí la desesperación subirme por la garganta. Miré alrededor, buscando otra salida. La única opción era la ventana más cercana. Me trepé sobre los asientos y empujé el cristal hasta que cedió. Me lancé al exterior, aterrizando sobre una pila de basura. No tuve tiempo de detenerme a pensar. Me puse de pie y corrí hacia la maleza. Detrás de mí, escuché la puerta del autobús abrirse con un chirrido. Corrí con todas mis fuerzas, esquivando ramas y piedras en la oscuridad. Me interné entre los arbustos,
ignorando los raspones en mis brazos y piernas. Mi respiración era un jadeo desesperado. No sabía hacia dónde iba, solo quería alejarme. Entonces escuché el motor del autobús encendiéndose de nuevo. Me agaché entre la vegetación, cubriéndome con las sombras. Desde mi escondite, vi cómo el camión avanzaba lentamente por el camino, sus luces iluminando la basura esparcida en el suelo. El chofer estaba buscándome. El motor rugió. Se apagó. Volvió a encenderse. Pasaron minutos eternos en los que no me atreví a mover ni un músculo. El autobús dio una última vuelta y se perdió en la distancia. Me quedé ahí, temblando de miedo, sin saber si el chofer realmente se había ido o si solo estaba esperando a que saliera de mi escondite. No sé cuánto tiempo pasó antes de que reuniera el valor para moverme. Mis piernas estaban entumecidas y mi piel ardía por los rasguños. Caminé sin rumbo, esperando encontrar una carretera o cualquier señal de vida. Después de lo que pareció una eternidad, divisé luces a lo lejos. Una patrulla de la policía. Corrí hacia ella, gritando por ayuda. Los oficiales me miraron con extrañeza cuando les conté lo que había sucedido. Me llevaron a la estación para tomarme declaración, pero en ningún momento parecieron convencidos. Dijeron que revisarían las cámaras de seguridad de la carretera y que intentarían localizar al conductor, pero por la expresión en sus rostros, supe que no lo harían. Al final, me dejaron ir con una advertencia. Ten más cuidado con los camiones que tomas. Esa noche llegué a casa con el cuerpo adolorido y la mente destrozada. Nunca más volví a tomar un camión nocturno. Nunca más. No suelo tomar taxis en la calle. Vivo en la Ciudad de México y sé bien que uno nunca puede confiar del todo en un desconocido al volante. Pero esa noche no tenía muchas opciones. Había salido tarde del trabajo y para cuando llegué al Periférico Oriente, las combis iban repletas y los autobuses se tardaban demasiado. El frío de la madrugada se sentía en los huesos y lo único que quería era llegar a mi casa en Los Reyes La Paz. Entonces lo vi. Un taxi de esos viejos, con la pintura amarilla y rosa algo desgastada. El conductor, un hombre de unos 40 años, me miró a través del retrovisor y levantó la mano en señal de pregunta. ¿A dónde va, señorita?, preguntó cuando bajé la ventanilla. Voy rumbo a Los Reyes. Le cobro tarifa justa, súbase. Miré alrededor. No había muchos más taxis disponibles y la avenida estaba medio vacía. Contra mi instinto, abrí la puerta y me subí en el asiento trasero. El viaje comenzó con normalidad. El chofer tenía la radio encendida con un partido de fútbol y el sonido de los motores en periférico era constante. Yo iba pegada a la ventanilla, revisando mi teléfono de vez en cuando. Pero algo me inquietó. Desde que arrancamos, el taxista no había preguntado nada más. Ni hizo la típica plática de choferes sobre el tráfico, ni habló del clima. Simplemente manejaba, apretando el volante con fuerza. Fue cuando noté que se estaba desviando. Oiga, no es por aquí. Él no respondió. Miré el mapa en mi celular. En lugar de seguir por la calzada Ignacio Zaragoza, tomó un camino diferente. No conocía bien la zona, pero el pavimento desapareció pronto y las calles se volvieron más angostas y oscuras. Santa Marta, Acatitla. De pronto, sentí un hormigueo en la nuca. Disculpe,
Creo que nos estamos alejando de mi ruta. El hombre no me miró. Solo hizo un pequeño movimiento con la mandíbula, como si estuviera mascando algo. Su mano derecha se apretó en el volante. Ahí lo supe. Algo estaba mal. Mi respiración se aceleró, pero intenté mantener la calma. Saqué mi celular y fingí marcar un número. Hola, amor. Sí, ya voy en camino. ¿Me esperas afuera?, dije en voz alta. Hice una pausa dramática, como si alguien realmente me estuviera contestando. Sí, el taxi es placas XCX, amarillo con rosa. Ya casi llego, no te preocupes. Esperé. El hombre se removió en su asiento. Vi cómo su expresión se endureció aún más. Yo seguía con el teléfono en la oreja, aunque no había llamada alguna. Ya casi llego, mi amor. Ahí espérame, con los vecinos. No te quedes solo. Continué, tratando de sonar casual. El taxista tomó una curva cerrada y de repente el auto frenó un poco. La calle estaba en completo silencio, sin un alma a la vista. Solo casas con ventanas cerradas, algunas con focos parpadeantes y bardas altas. Entonces, el hombre apagó la radio, y en ese instante supe que debía salir de ahí. El corazón me latía tan fuerte que pensé que lo escucharía. La puerta tenía el seguro activado, pero, disimuladamente, pasé mi mano para deslizarlo hacia arriba. En el retrovisor, noté que él me observaba de reojo. Me incliné un poco, como si fuera a ajustar mi bolsa en el asiento, y con todas mis fuerzas, jalé la manija y me lancé fuera del taxi en movimiento. El impacto con el suelo fue brutal. Sentí como mi rodilla golpeaba el pavimento y rodé varias veces antes de recuperar el control de mi cuerpo. No volteé. No quise ver si él se detenía, si bajaba del auto o si alguien más lo estaba esperando en una esquina. Solo corrí. Corrí con todas mis fuerzas, aún con la pierna palpitándome de dolor, aún con el aire frío quemándome los pulmones. Crucé la calle, doblé en una esquina y me metí en un callejón, donde me escondí tras unos botes de basura. Me quedé ahí, agazapada, esperando. Los segundos se hicieron eternos, pero el taxi no apareció. No escuché motor, no vi luces, no sentí pasos acercándose, solo el silencio. Cuando reuní valor, busqué mi teléfono con las manos temblorosas y llamé a mi papá. Le dije dónde estaba. Me esperó en un Oxxo cercano y me llevó a casa sin decir una palabra. Esa noche no dormí. Y una semana después, la noticia apareció en la televisión. Desmantelan casa de seguridad en Santa Marta, Acatitla. En el operativo se encontraron vehículos de transporte público utilizados presuntamente en secuestros. Ahí estaba la imagen. Un taxi amarillo con rosa, idéntico al que había tomado aquella noche. Me quedé mirando la pantalla, con las manos frías y los labios apretados. No denuncié. ¿Para qué? No tenía pruebas, no había visto su rostro con claridad. Solo sabía que, de haber esperado un segundo más dentro de ese auto, probablemente mi historia habría terminado de una manera muy distinta. Desde entonces, nunca más tomé un taxi en la calle. Trabajo de velador en un mercado de la Merced. No es el mejor empleo, pero paga las cuentas. Me encargo de vigilar los pasillos cuando todo está cerrado, asegurándome de que no haya robos o vagabundos intentando colarse. La mayoría de las veces, las noches son tranquilas, aburridas, con el eco de mis pasos y el sonido lejano del tráfico
como única compañía. Pero últimamente, algo ha estado pasando. Las primeras veces que noté que faltaban productos, pensé que eran ratas. En este lugar las hay de todos tamaños, y he visto algunas tan grandes que bien podrían llevarse un pan entero sin problema. Pero la cantidad de cosas que desaparecían no tenía sentido. Latas, bolsas de arroz, paquetes de galletas, demasiado para ser obra de animales. Entonces, sospeché de ladrones. Algún grupo debía estar entrando por los techos o forzando alguna puerta. Hablé con los dueños de los locales y conseguimos una cámara de seguridad barata, de esas que solo graban en la memoria interna. No esperaba descubrir nada fuera de lo común, pero lo que vi en las grabaciones me quitó el sueño. En las primeras horas de la madrugada, cuando el mercado estaba completamente en silencio, los armarios de algunas tiendas se abrían desde dentro. De ellos salían personas, descalzos, flacos, envueltos en harapos. Sus movimientos eran lentos, cuidadosos, como si estuvieran acostumbrados a esconderse en la oscuridad. Caminaban por los pasillos sin hacer ruido, deslizándose entre los estantes como sombras vivas. Lo peor fue cuando vi lo que hacían después. Algunos se colocaban entre los maniquíes de los puestos de ropa, quedándose completamente quietos, con los ojos abiertos, vigilando. Otros se ocultaban dentro de refrigeradores desconectados o se acurrucaban en esquinas donde la luz no llegaba. No se movían hasta que la noche estaba avanzada y todo era completamente seguro. Entonces, saqueaban con calma, comiendo ahí mismo o llevándose lo que podían cargar. Esa misma noche, decidí patrullar más de cerca. Caminé en silencio, con la linterna en la mano, intentando no pensar en lo que había visto en el video. Todo parecía normal, los estantes en su lugar, los pasillos vacíos, pero había algo en el aire, un peso invisible, como si no estuviera solo. No tardé en notar algo fuera de lugar. En uno de los puestos de ropa, los maniquíes parecían distintos. Me detuve a mirarlos con más atención. Uno de ellos no tenía la postura rígida de plástico. Su pecho subía y bajaba ligeramente. Respiraba. El miedo me golpeó como un puñetazo en el estómago. Retrocedí un paso, y en ese instante, el maniquí giró la cabeza hacia mí. Sus ojos se clavaron en los míos, vacíos pero conscientes. Me quedé congelado. No sabía qué hacer. Si corría, ¿me seguiría? Si gritaba, ¿los demás saldrían de sus escondites? El hombre, porque ahora podía ver que era un hombre, flaco, huesudo, con la piel pegada al rostro como un cadáver vivo, sonrió. No era una sonrisa normal, era algo más. Algo que me hizo sentir que yo no era el cazador esa noche, sino la presa. Lentamente, levantó una mano y la llevó a sus labios. Me hizo un gesto con un dedo, pidiéndome silencio. No me quedé a averiguar qué pasaría después. Salí de ahí lo más rápido que pude, sin correr, pero sin voltear atrás. Regresé a la caseta de vigilancia y cerré la puerta con llave. No volví a patrullar esa noche. Al día siguiente, mostré la grabación a mi jefe. Esperaba que tomaran medidas, que llamaran a la policía o que al menos revisaran el mercado a fondo. Pero lo que dijo me heló la sangre. No es la primera vez. Me explicó que esos indigentes llevan años escondiéndose en el mercado, que son como fantasmas, viviendo entre las paredes, entre las estructuras olvidadas, moviéndose solo cuando nadie los ve. Algunos han nacido aquí, sin documentos,
sin nombre, sin existir para nadie. Son invisibles. ¿Y nadie hace nada?, le pregunté, aún en shock. ¿Para qué? No hacen daño mientras los ignores. Esa fue la única advertencia que me dio. Desde entonces, hago mi ronda más temprano, antes de que ellos salgan de sus escondites. No los busco, no los miro. Prefiero no saber cuántos hay. Pero a veces, cuando camino por los pasillos antes del amanecer, siento que me observan. Desde los armarios, desde los rincones oscuros. Y algunas noches, cuando el mercado está en su silencio más profundo, escucho susurros entre las sombras. Ellos están ahí, siempre han estado ahí, y están esperando. Soy estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, cursando la carrera de Historia. Siempre me ha gustado recorrer los tianguis de la ciudad en busca de libros viejos, de esos que parecen guardar secretos en sus páginas amarillentas. Mi lugar favorito es el Tianguis de Coyoacán, donde se pueden encontrar desde ediciones raras hasta manuscritos olvidados. Fue ahí donde comenzó todo. Aquella tarde de sábado, después de tomar un café en el centro de Coyoacán, me sumergí entre los puestos del tianguis. Entre montones de libros apilados descuidadamente, encontré uno que me llamó la atención de inmediato. Crónicas de una casa olvidada. Su portada de cuero desgastado estaba agrietada, y su título, apenas legible, parecía haber sido escrito a mano con una tinta que el tiempo había desteñido. Lo tomé con cuidado y pasé las páginas con curiosidad. En medio del texto había anotaciones hechas a mano, escritas con una caligrafía apresurada. «Ese libro es raro», me dijo el vendedor, un hombre de unos 60 años con el rostro curtido por el sol. «Nadie lo quiere. Si te interesa, te lo dejo barato». No pregunté más. Lo compré por una cantidad ridícula y me fui a casa con el libro bajo el brazo. Ya en mi cuarto, con la luz tenue de mi lámpara, me puse a hojearlo con más atención. El texto parecía un diario, o al menos eso daban a entender las fechas al inicio de cada capítulo. Lo curioso eran las notas al margen, escritas en distintos tonos de tinta y con una caligrafía cada vez más desesperada. Al principio, las anotaciones eran vagas. «No entiendo por qué sigue cerrada esta puerta. Hace frío aquí, aunque afuera haga calor». Pero a medida que avanzaba en la lectura, los mensajes se volvían más angustiantes. «Escucho pasos en el pasillo, pero la casa está vacía. Intenté gritar, pero nadie me oye. Si alguien lee esto, por favor, dime que alguien me buscó». La última página tenía una dirección escrita con letra temblorosa. La reconocí de inmediato. Era una casa en la colonia Roma que había sido asegurada 2 años antes por trata de personas. Recordaba haber leído la noticia. La policía había allanado el lugar y encontrado evidencia de que ahí retenían a varias personas contra su voluntad. Nadie sabía qué había pasado con los responsables. Mi corazón latía con fuerza mientras buscaba más información en Internet. No había mucho, solo un par de notas antiguas sobre el caso y rumores en foros de vecinos que decían que la casa había sido abandonada de golpe. Pero lo que más me inquietó fue que, al comparar las fechas del libro con la noticia del allanamiento, las anotaciones terminaban apenas unos días antes de que la policía llegara. Al día siguiente, no podía sacarme la casa de la cabeza. Tomé el libro y decidí ir a la dirección anotada. Era una casa grande, de estilo porfiriano, con una reja oxidada y un aviso de
Propiedad asegurada en la fachada. La calle estaba vacía. Nadie se detenía frente a esa casa. Me acerqué con cautela y empujé la reja. Para mi sorpresa, cedió con facilidad. La puerta principal estaba cerrada con tablones, pero una de las ventanas laterales tenía el vidrio roto. Apreté el libro contra mi pecho y me metí por la abertura. El interior estaba cubierto de polvo. El aire era pesado, con un olor a humedad y abandono. Caminé por la sala, tratando de hacer el menor ruido posible. Me detuve en un pasillo largo, donde varias puertas daban a cuartos oscuros. Saqué el libro y busqué las anotaciones. Había una que describía exactamente ese pasillo. Esta es la parte peor. La puerta al fondo. Algo pasa con ella. Siempre está cerrada. Tragué saliva y avancé hasta la puerta mencionada. Puse la mano en el picaporte. No giraba. Revisé los alrededores y noté que alguien había forzado la cerradura en algún momento. Con un empujón, la puerta se abrió. Era un cuarto pequeño, casi vacío. Solo había una silla en el centro y en la pared algo escrito con lo que parecía ser un trozo de carbón. Nadie me buscó. Mi piel se erizó. Sentí que el aire en la habitación se volvía más denso. Quería salir de ahí, pero algo en el suelo llamó mi atención. Un cuaderno delgado, con las hojas dobladas. Lo recogí y lo abrí con manos temblorosas. Era un diario, y la última página tenía la misma caligrafía de las anotaciones en el libro que había comprado. Dijeron que vendrían por mí, que alguien llamaría a la policía, pero nadie vino. No puedo salir. La puerta no abre. Tengo hambre. Tengo miedo. Escucho que siguen aquí. Me escondo cuando entran, pero cada vez me cuesta más moverme. Si alguien encuentra esto, dime que alguien me buscó. Mis piernas temblaban. Sentía un nudo en la garganta. Salí del cuarto de inmediato y corrí hasta la ventana por la que había entrado. Afuera, la luz del día parecía irreal después de la pesadilla que acababa de leer. Me alejé sin mirar atrás, con el diario y el libro apretados contra mi pecho. Esa noche, busqué en internet los nombres de las víctimas rescatadas en el allanamiento. No encontré el nombre de la persona que escribió el diario. Llamé a la policía anónimamente, diciendo que había encontrado algo en la casa asegurada. No sé si alguna vez investigaron. No volví al tianguis de Coyoacán. No quise saber de libros viejos por mucho tiempo. Pero, a veces, aún me despierto en la madrugada, con una sensación de culpa punzante, pensando en esa última frase escrita en la pared. Nadie me buscó. El plan era simple: rentar una trajinera, beber hasta el amanecer y olvidarnos de la rutina. Éramos 6. Luis, el más fiestero. Brenda y Carla, las amigas que nunca decían que no a un plan. Omar, el callado pero siempre presente. Rafa, que manejaba la camioneta en la que llegamos. Y yo, el que terminó contando esta historia. Llegamos a Xochimilco un sábado por la noche. Acordamos con un lanchero que nos rentó una trajinera de colores vivos, con luces colgando y el nombre Lupita pintado en el arco superior. Llevábamos cervezas, botellas de tequila y hasta una bocina con la que pusimos cumbias y reggaetón mientras navegábamos entre los canales. Al principio todo era risas y música. Pasábamos junto a otras trajineras con grupos de jóvenes gritando y cantando. Algunas tenían mariachis, otras llevaban luces de neón.
Todo parecía una fiesta infinita flotando sobre el agua oscura. Pero conforme la noche avanzaba, la música de otras trajineras comenzó a apagarse. A eso de las 3 de la mañana, la mayoría de las embarcaciones habían vuelto a los embarcaderos. Nosotros, ebrios y necios, decidimos seguir un rato más. El remero, un señor mayor de pocas palabras, nos advirtió: si quieren seguir, háganlo cerca de la orilla. A esta hora, el canal es traicionero. Nos reímos, sin entender bien a qué se refería. Luis le pidió que siguiera remando, pero el hombre solo negó con la cabeza. Hasta aquí los llevo. De aquí en adelante, vayan solos. Nos dejó en un punto del canal, se subió a otra trajinera y desapareció entre la neblina. Al principio, no nos importó. Rafa, con una vara que encontramos en la trajinera, empezó a empujarnos lentamente por el agua. La bocina seguía sonando, aunque ahora el eco de la música se sentía distinto, como si rebotara en las orillas del canal y regresara deformado. Fue entonces cuando Carla lo notó. Oigan, hay otra trajinera atrás. Todos volteamos. A unos 10 metros, en medio de la bruma, vimos una trajinera siguiéndonos. No tenía luces. ¿No será el lanchero?, preguntó Brenda, aunque en su voz había algo de duda. Luis, siempre bromista, empezó a gritar: compa! ¡Éntrale a la peda! Nadie respondió. La trajinera seguía avanzando, sin cambiar el ritmo, sin girar, sin detenerse. Apagué la bocina. Un silencio denso nos envolvió. «Qué raro, ¿no?», susurró Omar. Rafa trató de movernos más rápido, pero apenas avanzábamos. El agua se sentía más espesa, como si la trajinera se hundiera con cada empuje. Brenda sacó su celular para alumbrar. Fue en ese momento cuando vimos al remero de la otra trajinera. Era un hombre alto, encorvado, con la cara cubierta de cicatrices. No tenía expresión, no decía nada, solo remaba y nos seguía. La neblina cubría parte de su rostro, pero lo que alcanzamos a ver nos dejó helados. Sus ojos parecían hundidos, como si estuvieran demasiado adentro de su cabeza. Su piel tenía un tono grisáceo y sus manos, que sujetaban el remo con firmeza, parecían demasiado huesudas. «Dile algo», me susurró Luis. Tragué saliva. «Oiga, señor, ¿necesita algo?». Silencio. El hombre siguió remando. Nos miraba. «Esto ya no me gusta», dijo Carla, abrazándose a sí misma. Rafa siguió empujando la trajinera con todas sus fuerzas, pero la otra se mantenía a la misma distancia. Nunca se alejaba, nunca se acercaba demasiado. Era como si quisiera asegurarse de que supiéramos que estaba ahí. Brenda intentó llamar a alguien, pero no había señal. «¿Nos está jugando una broma?», susurró Omar. «Ya cálmese, señor. Deje de seguirnos», gritó Luis, pero su voz se quebró en la última palabra. El remero no respondió, solo remó. El sonido del agua siendo cortada por su remo se volvió el único ruido en el canal. Un chapoteo lento, rítmico, un sonido que se nos metió en la cabeza. Sentimos cómo la trajinera se volvía más pesada. El agua parecía más espesa. «Lleguemos a la orilla», dije, con la voz temblorosa. Rafa empujó con fuerza hacia la izquierda, buscando la orilla más cercana. Tardamos minutos que se sintieron como horas. Finalmente, la madera de nuestra trajinera chocó contra la orilla. Bajamos de un salto. Rafa amarró la trajinera al tronco de un árbol. Cuando volteamos hacia el canal,
La otra trajinera ya no estaba. Había desaparecido. Nos quedamos quietos, jadeando, como si hubiéramos corrido kilómetros. ¿Vieron eso?, murmuró Brenda. No estamos locos, ¿verdad?, preguntó Carla. No, dije, porque todos lo habíamos visto. Un silencio extraño se instaló en el aire. El canal, el mismo canal donde habíamos estado horas antes rodeados de música y fiesta, ahora parecía una boca abierta, esperando tragarnos. Nos alejamos de ahí tan rápido como pudimos. No volvimos a hablar de esa noche hasta que, por curiosidad, busqué en internet noticias de desapariciones en Xochimilco y encontré algo. En esa misma zona del canal, meses atrás, habían hallado cuerpos atados a trajineras viejas. Algunos de los cadáveres llevaban días en el agua, otros semanas. Algunos tenían las caras mutiladas, como si alguien hubiera intentado borrar su identidad. Me quedé viendo la pantalla del celular con el estómago revuelto. No sé qué fue lo que vimos esa noche. No sé si ese remero existía realmente. Pero desde entonces, cada vez que alguien me propone volver a Xochimilco, me invento una excusa. No quiero ver si la trajinera sin luces sigue ahí, esperando a alguien más. Nunca pensé que encontraría un departamento en Polanco por un precio tan ridículo. Era casi una ganga, sobre todo para una zona donde las rentas suelen ser estratosféricas. Cuando vi el anuncio, pensé que debía haber un error, pero después de hablar con el casero, todo parecía en orden. Es un departamento antiguo, por eso el precio, me explicó el tipo por teléfono. Pero está en una excelente ubicación y tiene todo en regla. Me envió fotos y el lugar se veía bastante bien. Nada de lujos, pero suficiente para alguien como yo, que solo necesitaba un sitio donde dormir y trabajar sin gastar una fortuna. 2 días después, ya tenía las llaves. La primera impresión del lugar fue extraña. A pesar de que estaba limpio y en buen estado, había algo en el ambiente. Un olor peculiar, como a humedad mezclada con perfume viejo. No le di importancia y comencé a instalarme. La primera noche fue tranquila, pero la segunda... Me desperté alrededor de las 3 de la madrugada con la sensación de que alguien había pasado por la sala. No escuché un ruido fuerte, más bien un murmullo lejano, como el roce de tela contra el suelo. Me levanté y revisé con el celular en mano, pero no vi nada fuera de lo común. Pensé que quizás era la madera vieja crujiendo con el cambio de temperatura. Las noches siguientes, lo mismo. Pequeños ruidos, como si alguien se moviera en la sala. A veces eran apenas perceptibles, otras veces más claros, como pasos ligeros. Pero cada vez que revisaba, no había nada. Intenté justificarlo de 1000 maneras. Tal vez venían del departamento de al lado. Tal vez el edificio tenía tuberías viejas. Tal vez solo era mi mente jugándome una mala pasada. Hasta que una noche noté algo raro en la alfombra de la sala. Era una alfombra gruesa y oscura que cubría casi todo el piso. Nunca la había levantado, pero ese día, por alguna razón, sentí que debía hacerlo. Cuando la moví, vi algo que no tenía sentido, una pequeña ranura en la madera. Me arrodillé y pasé los dedos por el borde. Era un compartimiento. Con algo de esfuerzo, logré abrirlo. Adentro había una caja de madera, vieja y desgastada. La saqué con cuidado, el corazón latiéndome fuerte en el pecho. La abrí, esperando encontrar cualquier cosa, menos lo que vi. Había fotos.
Muchas fotos. Hombres y mujeres, algunos jóvenes, otros mayores. La mayoría con expresiones tensas o serias. Algunas imágenes estaban en blanco y negro, otras a color, pero todas tenían algo en común. Las miradas. No eran fotos normales. No eran recuerdos felices. Parecían imágenes tomadas sin que las personas lo supieran. Entre las fotos había otros objetos, identificaciones, boletos de metro, llaves, cartas escritas a mano. Y lo peor, un pasaporte con una foto que reconocí de inmediato. Era el hombre que me rentó el departamento. Mi respiración se volvió errática. Revisé la fecha de emisión. Hacía más de 20 años. Pero en la foto, el tipo se veía exactamente igual. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica cuando algo en la caja me llamó la atención. Un recorte de periódico. El encabezado decía: hallan casa de seguridad en Polanco vinculada a desapariciones. No pude seguir leyendo. Tomé la caja y la metí de nuevo en el compartimiento. Volví a colocar la alfombra como estaba y me senté en el suelo, sintiendo el sudor frío resbalar por mi cuello. Todo encajaba. Los ruidos en la noche, la sensación de que alguien había pasado por la sala, el olor extraño en el ambiente. Ese departamento había sido un escondite, y yo lo había estado compartiendo con algo más que recuerdos. No dormí el resto de la noche. Apenas amaneció, metí lo poco que tenía en una mochila y salí sin mirar atrás. No avisé al casero. No devolví las llaves. Solo quería largarme de ahí. Cuando ya estaba a varias calles de distancia, me atreví a revisar el celular. Busqué la dirección en Google. El primer resultado me dejó helado. El edificio había sido asegurado por la fiscalía hacía varios años, pero misteriosamente nunca se había encontrado a los responsables. Se suponía que el departamento donde había estado viviendo llevaba más de una década vacío, y sin embargo, alguien me lo había rentado. No sé por qué acepté el trabajo. Tal vez fue el sueldo, o tal vez la desesperación de encontrar algo después de meses sin empleo. El punto es que terminé en un archivo polvoriento del Ayuntamiento de Coajimalpa, revisando documentos viejos. Al principio, parecía un trabajo aburrido. Cajas llenas de papeles amarillentos, nombres de personas que ya nadie recordaba y fechas que no significaban nada para mí. Pero una noche, encontré algo que no debía haber visto. Era un expediente sin número de folio, sin membretes, casi como si alguien lo hubiera colocado ahí por accidente. Decía: Clínica Santa María, cierre administrativo, y debajo, una fecha. Hace 8 años. Me llamó la atención porque esa clínica estaba cerca de mi casa. O mejor dicho, lo que quedaba de ella. Un edificio abandonado, con los vidrios rotos y las puertas clausuradas. Todos en la zona sabíamos que había cerrado de la noche a la mañana, sin explicaciones. Pero lo que encontré en ese archivo era diferente a cualquier rumor que hubiera escuchado. Los primeros documentos hablaban de trámites administrativos, papeles normales. Pero conforme avanzaba en las hojas, empecé a notar algo raro. Nombres de pacientes que nunca fueron dados de alta. La lista era larga, con edades y padecimientos distintos, pero todos compartían un mismo destino. Su expediente terminaba abruptamente sin registro de egreso. Algunos documentos estaban incompletos, como si alguien hubiera arrancado páginas enteras. Pasé toda la noche revisando hasta que encontré lo peor. Una lista con códigos alfanuméricos y descripciones vagas,
pero una nota en la parte inferior me dejó helado. 8 sujetos no registrados en el sistema. Pruebas suspendidas. Residuo biológico almacenado en laboratorio. No entendía bien a qué se refería hasta que di con un último documento. Una transcripción de audio de un trabajador de limpieza, alguien que había estado ahí la última noche que la clínica operó. Decía lo siguiente: no sé qué pasó. Llegué para hacer el aseo como siempre, pero algo no estaba bien. Las luces del tercer piso estaban apagadas y había un olor fuerte, como a químicos, y algo más, algo podrido. Cuando fui a la sala de muestras, vi los frascos, decenas de ellos. No eran solo exámenes de sangre normales. Algunos tenían nombres de pacientes que nunca vi salir de aquí. Y lo peor, había frascos sin etiquetas, solo con números. Cuando intenté preguntar al doctor Robles, me dijo que olvidara lo que vi y me largara. No volví nunca más. El documento terminaba ahí. Sentí un escalofrío. ¿Qué significaba todo eso? No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, me imaginaba esos frascos llenos de sangre de personas que tal vez nunca salieron de la clínica. Al día siguiente, no pude evitarlo. Fui a ver el edificio. El lugar seguía igual, clausurado, con carteles viejos de no pase y ventanas cubiertas con tablones. Pero algo me decía que no estaba completamente vacío. Rodeé el edificio hasta la parte trasera y encontré una puerta de servicio con los sellos de clausura rotos. Alguien había entrado recientemente. Empujé la puerta y el olor me golpeó de inmediato. No era moho ni humedad. Era un tufo químico, penetrante. Avancé con cuidado, usando la linterna del celular. El lugar estaba destrozado, escritorios volcados, camillas oxidadas y papeles tirados por todas partes. Llegué a lo que parecía el laboratorio. Lo reconocí por las vitrinas llenas de frascos vacíos. Pero entonces vi algo que no estaba en los registros. Una camilla aún cubierta con una sábana blanca. Me acerqué con el corazón latiéndome en la garganta. Algo dentro de mí me decía que me largara de ahí, que no debía mirar. Pero lo hice. Levanté la sábana y debajo había un maniquí médico, como los que usan para prácticas. Pero su torso estaba abierto, lleno de marcas de bisturí. Y lo peor es que la piel no parecía de plástico. Mi respiración se volvió errática. Entonces escuché un ruido, un sonido sutil, algo arrastrándose por el suelo en el pasillo. No estaba solo. Apagué la linterna y me pegué contra la pared, tratando de no hacer ruido. El sonido se hizo más claro, pasos lentos, arrastrados. Alguien o algo estaba moviéndose dentro de la clínica. No esperé más. Corrí hacia la salida sin mirar atrás. Salí tambaleándome a la calle, el aire frío llenando mis pulmones. No supe cuánto tiempo me quedé ahí, tratando de procesar lo que acababa de ver. Al día siguiente, fui a la oficina con la intención de decir algo, pero cuando busqué el expediente en las cajas, ya no estaba, como si nunca hubiera existido. Intenté olvidar lo que vi, pero no pude. No después de que, semanas después, alguien dejara un sobre sin remitente en la recepción del archivo donde trabajaba. Dentro, solo había una foto. Era la imagen de un frasco de muestra con sangre seca en su interior, y en la etiqueta, un nombre que reconocí de inmediato. Era el mío. Tepito es un lugar que tiene sus propias reglas. Aquí, el comercio es un arte y la calle es el escenario donde todos jugamos nuestro papel.
Mi familia lleva generaciones vendiendo en estos puestos improvisados que, aunque parecen frágiles, son más resistentes que cualquier negocio formal. Aquí se vende de todo: ropa de marca que nunca pisó una tienda oficial, celulares sin caja ni garantía, perfumes que juraban ser importados, pero cuyo aroma se desvanecía en horas. Mi nombre no importa. Lo que importa es lo que me pasó. Siempre supe que había una línea que no debía cruzar. En Tepito hay gente que controla ciertos negocios y vender lo que no debes, en el lugar equivocado, puede costarte la vida. Pero yo nunca había tenido problemas. Sabía con quién tratar, de quién aceptar mercancía y a quién evitar. O al menos eso creía. Todo cambió un miércoles. Era uno de esos días flojos, donde la clientela no apretaba y las ventas iban a paso lento. Justo cuando estaba guardando las últimas cosas en mi bodega, un morro flaco, con sudadera negra y la capucha puesta, se acercó. No me miró, solo dejó caer una bolsa de basura negra junto a mi puesto y con voz seca dijo: «Esto es para ti. No lo abras hasta que cierres». Me quedé viéndolo, esperando que dijera algo más, pero se escurrió entre la gente sin mirar atrás. No le di mucha importancia. Pensé que era mercancía. No sería la primera vez que alguien me dejaba un paquete con cosas robadas para vender al día siguiente. La eché en la bodega sin revisarla y seguí con mi rutina. Cuando finalmente cerré, me tomé mi tiempo. Guardé la carpa, conté la lana, acomodé la mercancía para el día siguiente. La bolsa seguía ahí, negra, opaca, con un olor raro. Al abrirla, el hedor me golpeó con una violencia que me hizo retroceder. No era solo basura, era algo más espeso, más pesado. Me tapé la nariz con la camisa y seguí abriendo. Ahí estaba, una cabeza humana, los ojos hundidos, la piel verdosa y reventada en algunas partes, el cabello pegado al cráneo por la descomposición. Parecía que llevaba días en ese estado, pero lo que me puso los pelos de punta fue la boca, abierta en una expresión de terror, los dientes amarillentos, como si su último aliento hubiera sido un grito. Sentí un vacío en el estómago. Me costaba trabajo respirar. Me obligué a mirar la bolsa de nuevo, buscando algo más. Ahí, entre los pliegues del plástico sucio, encontré un papel amarillo arrugado con un mensaje escrito en tinta negra: «Déjate de vender esas madres». Las palabras eran secas, directas, sin firmas ni más explicaciones. Mi mente empezó a correr en círculos. ¿A qué se referían? ¿Qué de todo lo que vendía había sido un problema? ¿Los celulares? ¿Los perfumes? ¿Las tablets chinas que decían ser iPads? Intenté calmarme, pero el aire se sentía denso. Miré la cabeza otra vez, forzándome a ver si la reconocía. No me sonaba el rostro. No era un cliente, ni un vecino. Eso me dio un respiro. Si no lo conocía, no era un mensaje personal. Pero entonces, ¿quién había sido el destinatario anterior de esta advertencia? Cerré la bolsa con el estómago revuelto. No podía quedarme con eso en la bodega. Tepito es un barrio con ojos en cada esquina. Tirar la bolsa en cualquier lado podía ser lo peor que hiciera. Al final, me decidí por caminar unas cuadras hasta un contenedor de basura en una calle oscura. La lancé adentro y me fui sin voltear. Cuando llegué a casa, tenía las manos frías. Me serví un trago de tequila, pero no me quitó el temblor en los dedos. Me senté en la sala
con la mente en blanco. ¿Quién me había mandado eso? Más importante aún, ¿qué debía dejar de vender? No podía llamar a la policía. Eso era ridículo. Tampoco podía preguntar directamente. Lo único que podía hacer era tratar de descifrar el mensaje sin levantar sospechas. Amanecí con el sol pegándome en la cara. Ni cuenta me di de cuando me quedé dormido en el sillón. Mi primera decisión fue no abrir el puesto ese día. Si alguien me estaba vigilando, quería que supieran que había entendido el mensaje. Pero el miedo es un veneno raro. Te hace pensar demasiado y no llegar a ninguna parte. Para la tarde, me armé de valor y llamé a algunos conocidos. Pregunté con cuidado, sin dar detalles. Oye, ¿has escuchado algo raro últimamente? ¿Alguien anda caliente en la zona? Pero nadie sabía nada. O si sabían, no querían decirme. Eso me preocupó más. Esa noche, decidí que no iba a esperar una segunda advertencia. Regresé a la bodega y empaqué lo que tenía. No me iba a arriesgar a que me encontraran con algo que no debía tener. Cargué la mercancía en mi camioneta y me fui sin mirar atrás. Los rumores empezaron a correr en el barrio. Algunos decían que me habían comprado para dejar el puesto. Otros aseguraban que me habían amenazado de muerte y que me largué por miedo. Nadie sabía la verdad. Lo más extraño fue lo que pasó unos días después. Un vendedor que tenía su puesto a 2 cuadras del mío desapareció. Nadie lo volvió a ver. Su familia lo buscó, pero no había rastro. Su puesto quedó abandonado, la mercancía intacta. Algunos dijeron que se fue a otro estado. Otros aseguraban que lo mandaron a callar. Yo no quise averiguar. Pude haber seguido en Tepito. Tal vez nada más hubiera pasado. Tal vez la cabeza en la bolsa fue solo una advertencia sin consecuencias. Pero en este negocio, si alguien te manda un mensaje así, lo único que puedes hacer es obedecer. Nunca supe exactamente qué mercancía fue la que provocó el aviso. Nunca pregunté. Cerré el puesto para siempre.